Buenos días, me presento, mi nombre es Tania Miranda, encargada de marketing del equipo CEABAP. Le damos la bienvenida a todos acá los presentes a este webinar, el cual vamos a tener un gusto de compartirlo con nuestros amigos 5G de América. Les presento a continuación al señor Choi, que es el coordinador del programa, y los dejo a continuación con Rider Aguilar, que es el encargado de relaciones externas de CEABAP. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rider Aguilar. Es un gusto para nosotros, como CEABAP, poderles compartir este webinar el día de hoy con nuestros amigos de 5G América. Y qué mejor haciéndolo de la mano de José Otero, vicepresidente de 5G América para América Latina y el Caribe. También nos acompaña Yocasta Miranda, que es la encargada de la parte gráfica del centro. Ok, sin más preámbulos, le cedo la palabra a José Otero para que pueda iniciar con lo que es su presentación. Sí, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de su geografía. En primer lugar, quiero dar gracias a CEABAP por su gentil invitación el día de hoy para compartir la perspectiva de 5G América acerca de este tema tan importante y neurálgico para el desarrollo de América Latina y el Caribe, como viene siendo 5G. No les quiero quitar mucho tiempo, así que vamos de forma inmediata a la presentación. El día de hoy lo que voy a estar hablando es acerca de los despliegues de 5G en América Latina y el Caribe y tocar ciertos puntos que usualmente no se tocan, digamos, términos de inversión, acerca de la tecnología, cuáles son las diferencias desde una perspectiva técnica con lo que vienen siendo generaciones anteriores y cómo está siendo la evolución de esta tecnología tanto en América Latina como el Caribe, pero también dando pantallazos a lo que está sucediendo en otras localidades. Comencemos. ¿Quién es 5G América? 5G América es una asociación de la industria que tiene como foco promover y educar acerca de los beneficios de las tecnologías inalámbricas en el desarrollo de los países. Nosotros tenemos como miembros distintas empresas que están operando en todas las Américas, desde Canadá y Alaska hasta la Tierra del Fuego, y como pueden ver, están representando todas las aristas de lo que viene siendo el ecosistema de telecomunicaciones. No somos solamente vendedores, no solamente somos prestadores de servicios, sino desarrolladores de contenido, desarrolladores de software, proveedores de equipo, proveedores de infraestructura, dispositivos, etcétera. Operamos, a diferencia de otras entidades, en consenso, o lo que se tenga que decir en Puerto Príncipe es lo mismo que se va a estar comunicando en Ottawa, La Paz o Washington, D.C. Y por otra parte, como estamos operando en consenso, casi siempre nos estamos enfocando en temas técnicos. No entramos en discusiones de dinámica competitiva del mercado, no entramos en temas tarifarios, sino en explicar cuáles son las bondades de la tecnología y qué tenemos que tener en un mercado para que cuando se despliegue la misma, esta pueda funcionar a cabalidad, o sea, a ese desempeño que nos prometen los vendedores cuando nos están describiendo la misma. Toda la información que emitimos se puede bajar gratuitamente desde la página web y nosotros nunca cobramos por nuestros servicios. ¿Cuál es la realidad regional de América Latina y el Caribe en diferencia a otras regiones del mundo y específicamente a esos puntos neurálgicos cuando estamos hablando de la adopción de nuevas tecnologías? Asia-Pacífico, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Bueno, la principal diferencia es los niveles de pobreza que tenemos a nivel regional y también el nivel de informalidad que tenemos a nivel regional, donde tenemos países en el que la economía informal oscila entre un 40 y un 60%. Tenemos lugares donde tenemos una pobreza y una pobreza extrema demasiado alta. Estamos hablando de más de un 50% de la población,
Y al mismo tiempo tenemos esa característica de ser una de las zonas más urbanizadas de todo el mundo. ¿A qué me refiero? Digamos, según cifras del Banco Mundial, tenemos más del 82% de toda la población en América Latina viviendo en ciudades. Por otra parte, si estamos viendo lo que nos dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues más de un 30% de la población pre-COVID vivía en condiciones de pobreza. Según un informe de esta misma entidad, publicado en marzo de este año, vemos que hay lugares que debido a esta terrible pandemia, la pobreza y la pobreza extrema ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales. Y esto es sumamente importante tenerlo en consideración porque cuando estamos colocando tecnologías, cuando estamos hablando de cobertura de nuevas tecnologías, esto no implica su adopción inmediata. Nadie puede adoptar nuevas tecnologías, nadie puede pagar por servicios de nuevas tecnologías si no tiene con qué comer. Entonces, una cosa es hablar de despliegue de infraestructura, de planes para llevar las nuevas tecnologías y ese acceso a esas zonas más vulnerables, pero esto tiene que estar acompañado de esas políticas públicas necesarias para que puedan las tecnologías cumplir con ese objetivo de mejorar la condición económica, mejorar esa condición social. Sí, porque todos conocemos que un incremento en 10% en el uso de servicios de banda ancha tiene un impacto potencial de 0,7%, un 3,6% de incremento en el Producto Interno Bruto de un país. Sí, eso está muy bien, pero tiene que haber causalidad. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomarse para que ese incremento en el uso de las tecnologías sí te lleve a ese crecimiento económico? Y no lo digo yo, esto lo dice el Banco Mundial, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, aparte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ya teniendo este mapa, ya teniendo esta base, podemos continuar. Y siendo bastante básico, la posición de 5G América es que se despliegue tecnología de la forma más costo eficiente. Digamos, no todas las plataformas tecnológicas son las más costo eficientes dependiendo de las condiciones que tenemos en cada local. Y cuando estamos hablando de costo eficiente, la más barata y la que pueda tener más rápido crecimiento en esa zona. No siempre tener la tecnología más novedosa es la más costo eficiente porque puede resultar demasiado onerosa para la población. Y teniendo en cuenta de cuáles son las principales plataformas tecnológicas, tenemos 4, 3 de ellas inalámbricas, una de ellas alámbrica. Cuando estamos hablando de las inalámbricas, tenemos el servicio celular, obviamente que es móvil, tenemos el servicio inalámbrico fijo, utilizado cada vez de forma uh, más común para servicio ahora de banda ancha. Esto es sumamente importante cuando estamos hablando de zonas suburbanas y zonas rurales, pero también tenemos servicios satelitales. En la parte alámbrica, obviamente todos conocen el par de cobre, pero también la fibra óptica que se vuelve increíblemente importante en un mundo IP como es este que comienza con la cuarta generación de tecnologías móviles, pero también en esa digitalización de los servicios fijos por parte de todos los proveedores de servicios que tenemos en las Américas. Ahora, una vez conocemos la condición económica del país, de la población, sabemos cuáles son las plataformas tecnológicas que tenemos, es sumamente importante saber que lo que modula, lo que limita todo esto despliegue, lo que pone las reglas, viene siendo ese marco regulatorio, esas políticas públicas que tenemos en cada uno de nuestros países. Aquí tenemos 3 aristas que son sumamente importantes considerar. ¿Por qué? Porque es sumamente importante considerarlas porque impactan el precio, impactan la inversión que tienen que hacer los distintos entidades que quieren ofrecer servicios de telecomunicaciones a la población. Aquí entramos con regulaciones locales, o sea, obviamente estamos hablando en las Américas, porque no solamente América Latina y el Caribe, de quién tiene la potestad de
a ofrecer autorizaciones en el despliegue de cualquier tipo de infraestructura son los municipios. Y esto es sumamente importante cuando estamos considerando que tenemos países que tienen más de 1.000, 2.000, 3.000, hasta más de 5.000 municipios. Y si no tenemos una armonización, los procesos burocráticos, si no tenemos una armonización en la regulación local, los procesos burocráticos pueden incrementar enormemente los costos de despliegue de infraestructura, aparte de estar atrasando la colocación de nueva infraestructura. A nivel nacional, pues es sumamente importante saber cuáles son las reglas que tienen que seguirse. Aquí a nivel nacional, algunas de las reglas son, bueno, vamos a ver cómo vamos a estar haciendo la asignación de espectro radioeléctrico, cuáles son las atribuciones que va a tener cada bloque de espectro radioeléctrico, aparte de cierto tipo de regulaciones en términos de derecho de vía, protección a los clientes, leyes impositivas para traer estos equipos que muchas veces no se fabrican localmente, etcétera. Y a nivel internacional, bueno, la regulación también te va a estar impactando en términos de lo que vamos a estar viendo en entidades que armonizan todo lo que viene siendo el uso de espectro radioeléctrico, pero también cuáles son esas condiciones que vamos a tener, ya sea desde una perspectiva política, una perspectiva económica, en ese despliegue de conexiones internacionales de telecomunicaciones. Aquí podemos hablar desde lo que viene siendo satélites hasta cables de fibra óptica submarina. En otras palabras, estamos hablando de un ecosistema sumamente complejo con distintos niveles de complejidad que van de lo local hasta lo internacional. Y en todo este mundo de complejidad, algo queda bastante claro. El medio más común, el medio más asequible para llegar a este mundo conectado viene siendo el celular. El celular que llega prácticamente a la gran mayoría de los mercados de la región en la década de los 90 y luego del 95 con esa creación, ese modelo prepago, vemos ese crecimiento exponencial. En esos años de vacas gordas teníamos operadores que reflejando dígitos de crecimientos dobles mensualmente. Esto ya cambió. Como pueden ver, según las cifras de esta consultora británica Omdia, lo que viene siendo el crecimiento de líneas móviles en la región nos oscila con grandes números de nuevos clientes porque estamos en un mercado sobresaturado, sino en la migración de tecnologías más antiguas, esa de segunda, tercera generación, que están en desuso, que están en ese proceso de vamos a despejarla, lo que crea nuevamente increíbles complejidades, tanto a nivel operador como a nivel de regulación y política pública, porque si apago esas redes, cómo va a ser el proceso, cómo hago la migración de esos usuarios y qué voy a hacer con el espectro radioeléctrico. Pero vamos a ver que estamos migrando de esas viejas redes de segunda y tercera generación a cuarta y quinta generación. Esto en un contexto de que cada 10 años tenemos una nueva generación inalámbrica y con un periodo de vida más o menos de unos 20 años. En otras palabras, casi siempre vamos a tener 3 generaciones siendo utilizada, la que está en desfase, la que se está en ese proceso de apagarse, que en América Latina sería la segunda y la tercera generación, aquella que está en ese punto dulce de gran expansión, tanto en su masificación intensa en la parte de los usuarios, pero también a nivel de cobertura geográfica, que sería la cuarta generación, y luego tenemos esa que empieza a llegar y empieza a hacer mella en las localidades de la región que viene en estos momentos 5G. Ahora, cuando estamos viendo esa transición de primera a quinta generación, tengamos en mente de que las primeras 4 apuntaban hacia el ser humano, apuntaban a darle servicio a las personas y se notaba una mejora increíble y bastante evidente con cada nueva generación. Con 5G hay un cambio paradigmático. Estamos apuntando a conectar cosas, estamos apuntando a esas ciudades inteligentes, a esos edificios inteligentes, la economía 4.0, a la transformación digital. A eso es lo que estamos apostando. Por eso es que vamos viendo que sí, la tecnología empieza a acelerarse en su llegada a América Latina, pero también hay que ver cómo
esa aceleración tiene impacto en las economías locales porque el uso de las nuevas tecnologías no es el mismo que estábamos viendo hace 10, 20, 30 años. Y si lo que queremos ver desde una óptica de política pública es ver cómo llega la nueva tecnología para que sea utilizada solamente por la masa, consideremos otros aspectos también. Sí, si la tercera generación se tardó 5 años en llegar a la región, es una tercera generación que te llega con un ecosistema ya establecido de dispositivos, de teléfono y de empresas que tienen un catálogo bastante amplio con una diversidad de precios que va desde los 50, 75, 100 hasta los $1000 para cada nuevo teléfono que la gente va haciéndola muchísimo más accesible a toda la población, aparte de que con el mismo recambio tecnológico, cuando se hacen estos lanzamientos, muchas de las personas ya tenían un teléfono que podía conectarse a esta tecnología. Por ejemplo, si estamos viendo en América Latina un ejemplo de lo que viene siendo cuarta generación, que te aterriza en el 2011 en la región y ya teníamos más de 10, 15 mercados con cuarta generación cuando se lanza en Argentina de forma masiva en el 2015. Algunos operadores te decían, bueno, ya tengo un 30, un 40% de mi base establecida con un teléfono que tiene la capacidad de conectarte a esta nueva tecnología. Entonces, ese momento es esa inversión que tiene que hacer el operador para atraer clientes a la nueva tecnología, ya está prácticamente asentado. Ahora, cuando tenemos una tecnología que, como la de quinta generación, que tenemos el tercer mercado mundial lanzando esta tecnología, o sea, nos llega un mes después de Corea del Sur, un mes después que en Estados Unidos, también hay que ver que sí, estamos a la par, ya no estamos atrasados, pero tenemos que pagar los mismos precios por dispositivos de primera generación para la nueva tecnología. Estamos hablando de que se lanza la tecnología y no tenemos economía de escala. No tenemos la misma cantidad de empresas ofreciendo la tecnología, lo que hace que hay un atraso. Si vemos cuáles son las recomendaciones o lo que nos dicen las distintas consultoras, Counterpoint Research, que es una consultora internacional, tiene una persona en Argentina llamada Tina Lu, que me comenta cuando hablo con ella, bueno, para que tengamos una masificación de una nueva tecnología, necesitamos que el precio del teléfono oscile entre un 75 a $125 al usuario final. O sea, que pensemos que tiene que ser más barato para el operador. O sea, ¿cuánto se tarda esto? 4 a 6 años. Estamos en un mundo todavía en el COVID, ni pre-COVID ni post-COVID. Estamos en medio del COVID. ¿Qué pasa? Estamos en un mundo donde tenemos que atrasarlo un año, 18 meses. ¿Por qué? Porque hubo cuarentenas, hubo cierres, donde se interrumpió toda la producción de terminales, de teléfonos inteligentes. Y antes de que llegara la pandemia, también teníamos una escasez de los chips que van a estar en todos estos dispositivos. O sea, si estamos hablando de que una masificación de cualquier generación anterior se tardaba de 4 a 6 años, pues hablamos ahora de 5 a 7. Primera red en América Latina, 2019, 5 a 10, estamos hablando de 2024 a 2026 que empecemos con esa gran masificación. Pero de todas formas, lo que está apuntando 5G no es ese mercado masivo, es esa transformación digital. ¿Cómo podemos utilizar esta tecnología para empezar a digitalizar todos los procesos productivos de la economía? ¿Y cómo se da esto? Bueno, veamos cuáles son las diferencias básicas de 4G y 5G. Con cuarta generación, la velocidad teórica máxima es 1 giga, 5G son 20. La latencia te baja muchísimo. Estamos hablando de 1 milisegundo. Todo esto teniendo en consideración las leyes de la física, que no todas las conexiones te van a dar esto, pero como estamos viendo, en términos de latencia, es una nueva cualidad que el usuario final no la va a contemplar. Luego tenemos
realidad virtual, que se va a poder utilizar de mejor forma, que son cosas y beneficios que no vamos a estar contemplando a corto plazo sin esa disponibilidad de estas aplicaciones que puedan funcionar para, para proveer de una forma masiva este tipo de servicio a los usuarios. Pero cuando estamos viendo cuáles son esas cualidades, cuáles son los beneficios, podemos ver de que sí hay grandes beneficios muchas veces para las empresas, aparte de que se pueden estar creando nuevos modelos de negocio que le puedan servir a las zonas rurales y las zonas más apartadas, pero de eso voy a estar hablando un poco más adelante. Cuando estamos hablando de 5G, podemos dividir en tres grandes zonas todo lo que viene siendo su beneficio. En un lado estamos hablando de todo lo que viene siendo la realidad aumentada. Estamos hablando de todo lo que viene siendo los servicios expandidos o servicios de valor agregado más sofisticado y esa realidad virtual que podemos tener con esta tecnología y obviamente todo lo que viene siendo realidad virtual. ¿Qué pasa? Muchos de estos servicios no los tenemos de forma masiva. En otras palabras, no vamos a tener, aunque tuviésemos toda la población conectada a 5G, en estos momentos serían muy pocos los servicios de este tipo que se podrían estar ofreciendo a los usuarios, por lo que cuarta generación está satisfaciendo esas necesidades inmediatas de la población, por lo que es sumamente lógico y sumamente sensato, teniendo en cuenta de que es una tecnología muchísimo más barata para desplegar porque cuenta con economías de escala. Tenemos una diversidad enorme de teléfonos inteligentes en cuarta generación a precios muy asequibles, seguir invirtiendo. Es por eso que tenemos un mercado como el colombiano que te hace en el 2019 su segunda subasta de espectro para impulsar la cuarta generación con un objetivo inmediato desde el 2024, tener el 80% de su población cubiertas con 4G. Y esto es sumamente importante porque cuando sí vemos lo que viene siendo ese pantallazo de cobertura en América Latina y el Caribe, vemos que sí tengo más del 90% de la población cubierta con redes celulares. Tengo 92, 95% de mi población cubierta con redes celulares, pero cuando estamos viendo minuciosamente con una lupa para ver exactamente cuál es esa cobertura, nos damos cuenta que muchas veces de segunda y tercera generación no tenemos esas grandes coberturas de cuarta generación, y si no tenemos esas grandes coberturas de cuarta generación, ¿cómo vamos a pretender llevarlas de forma inmediata con quinta generación? La quinta generación se tiene que ver desde una óptica un poco diferente. Una óptica donde vamos a estar viendo también para impulsar todo lo que viene siendo adopción de servicios digitales desde la parte de gobierno y obviamente ya en industrias bastante avanzadas tecnológicamente podemos hablar de robótica y servicios que a corto, mediano plazo no vamos a ver su masificación o su adopción en América Latina en términos de automatización de los automóviles, pero sí vamos a tener autos inteligentes y la utilización de tecnologías para procesos quirúrgicos y de medicina que requieran muy baja latencia a corto plazo, con lo que vamos a estar viendo se puede habilitar con las frecuencias milimétricas. Teniendo este panorama, ¿cómo estamos en el mundo en lo que viene siendo el 5G? Sí, es una realidad comercial. Tenemos prácticamente, estos son números un poco antiguos, tenemos más de 150 despliegues en el resto del mundo y en América Latina contamos con 13 despliegues. Es más, si estamos hablando de 5G y lo comparamos con LTE, la tecnología que hasta este momento era la de más rápido adopción en términos de tecnología IMT, vemos que 5G trimestralmente está teniendo un crecimiento exponencial muchísimo más acelerado de lo que viene siendo la cuarta generación. Y si estamos viendo cuáles
la visión a futuro de crecimiento de esta tecnología, aquí tenemos 6 proyecciones distintas de 6 entidades de alta reputación, donde todas nos indican que hay un crecimiento bastante acelerado en los próximos 5 años de lo que viene siendo 5G. Vamos a estar pasando esa marca de los 1.000 millones de clientes con 5G o dispositivos conectados con 5G prácticamente en los próximos 18 a 24 meses. En América Latina, estos son los mercados que tenemos con 5G en estos momentos. Ahora, no todos los 5G que estamos viendo acá son iguales. Tenemos prácticamente son despliegues para servicios fijos, casi todos son despliegues bastante acotados en un sinnúmero de frecuencia, desde 28 GHz en el Uruguay hasta 600 MHz en Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Puerto Rico, Islas Vírgenes y Brasil están ofreciendo servicios móviles en lo que viene siendo 5G. Lo único que en Puerto Rico se hace e Islas Vírgenes se hace con espectro dedicado, y en Brasil se está utilizando compartición dinámica de espectro, lo que ha creado en este mercado cierto debate entre industria y gobierno. En Colombia tenemos una red non-standalone, bastante acotada también, mientras que en la mayoría de los otros mercados lo que tenemos es una reutilización de activos de infraestructura de lo que tenemos de la cuarta generación. O sea, los acercamientos son diversos, los modelos de negocio son diversos, casi todo viene siendo inalámbrico fijo, sobre todo cuando estamos viendo en Surinam, cuando estamos viendo Trinidad y Tobago, hay una conciencia de vamos a utilizarlo para llevar servicios a zonas rurales. En Uruguay se está utilizando como en servicios fijos como una alternativa a esa fibra óptica, teniendo en cuenta de que es uno de los países a nivel global con más casas pasadas por fibra óptica. Entonces, hay cierta utilidad. No pensemos porque está el país aquí que tenemos grandes coberturas. Eso sí, Colombia, Perú, Puerto Rico, Brasil, Chile, que viene siendo el primer país que asigna espectro dedicado para 5G en enero de este año, incluyendo bloques de bandas milimétricas en 26 GHz, todos están habilitando en sus mercados zona de prueba o incubadoras de 5G, o están cooperando con entidades técnicas o universidades para el desarrollo de servicios, desarrollo de equipos que puedan ser utilizados para esta tecnología. Hay muchísimo interés en todo lo que viene siendo el crecimiento de 5G en toda la región. Y si estamos viendo lo que se espera que pase en América Latina con 5G, según Omdia, que viene siendo esta consultora británica que ya les había mencionado, se espera que terminemos este año con alrededor de 2 millones de clientes con esta tecnología, y ya para el año que viene estaríamos pasando los 20, y el crecimiento se empieza a acelerar según nuevos mercados empiezan a lanzar la tecnología y aquellos mercados existentes empiezan a expandir su cobertura. Aquí estamos hablando de millones de líneas de esta tecnología, o sea que el potencial es bastante amplio. Ahora, cuando estamos hablando de todo lo que viene siendo 5G, también hay que considerar que tenemos un interés gubernamental en acelerar los lanzamientos, porque lo estamos integrando a esta tecnología a los planes de desarrollo económico de cada uno de los países. Por eso es que tenemos mercados como Perú, mercados como Colombia, donde ya se está hablando de proyectos del Estado o estudios acerca de esa transformación digital. Brasil con estudios de cómo vamos a poder utilizar ese famoso Internet de las cosas para digitalizar zonas productivas, donde ya se están considerando hacer lugares de prueba para 5G y para dispositivos de 5G, como se está dando en Perú, como se está haciendo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya se reconoce, a diferencia de tecnologías anteriores, de que impulsar la digitalización es del interés nacional.
es esencial para el crecimiento económico de cada país poder estar impulsando esta tecnología, pero hacerlo acompañándolo de políticas públicas que sean coherentes y que vayan de la mano. Por eso también, cuando estamos viendo qué se está dando a nivel regional para impulsar esta tecnología e impulsar el sector de telecomunicaciones como un ecosistema completo, vemos que hay países que también están renovando o revisitando su marco legal. Guatemala, Nicaragua, República Dominicana están viendo cómo actualizar su normativa. Tenemos mercados que están anunciando, y esto lo voy a hablar de forma más detallada más adelante, cómo podemos estar acelerando la asignación de espectro radioeléctrico para viabilizar el uso de estas nuevas tecnologías. Y obviamente hay que ver y contemplar cuáles son los procesos que vamos a estar teniendo para evitar esos retrasos en los procesos de asignación de espectro radioeléctrico y cómo podemos acompañar el crecimiento de las tecnologías como 5G, teniendo en consideración cuál es la infraestructura civil que tengo en mis países, cuáles son aquellas zonas que yo necesito mejorar esa conectividad, y para esto es sumamente importante ver cuál es la infraestructura existente que tengo, sobre todo aquella fibra óptica. Sin fibra óptica no vamos a tener 5G, y seamos sensatos, la fibra óptica mayormente está en los centros urbanos y en zonas rurales no contamos con ella. Por eso es que hay alternativas y otras plataformas que pueden ser costo eficientes para ofrecer este tipo de servicios, sea microondas, sea satélite, pero seamos sensatos también, no vamos a tener el mismo tipo de desempeño con esa tecnología que lo que tenemos con fibra óptica. La tarea, como se está viendo, es bastante compleja. Ahora, ¿cuál es ese gran cambio paradigmático que nos fuerza 5G en comparación con tecnología anterior? Tenemos una mejora de prácticamente un 1000%, tenemos 1 millón de dispositivos que pueden ser conectados por kilómetro cuadrado. Por eso es que con 5G realmente tenemos ese gran lanzamiento de la digitalización, esa fase de gestación que nos hemos tardado décadas en impulsar, del famoso Internet de las cosas, ya con 5G empieza a tomar forma. Sí, estaba desde el release 14 del 3GPP, empezábamos a contemplar cómo ese famoso Internet de las cosas íbamos a impulsarlo para que esa nueva generación de Internet de las cosas pueda crecer a nivel regional, pues con 5G se actúa, se viabiliza. Porque al final de cuentas, cuando estamos hablando de 5G, es acerca del costo de poder transmitir todos esos datos de forma más costo eficiente. No es tanto la transmisión de la velocidad que se le ofrece al cliente, sino poder soportar todos esos datos y poder llevarlo de forma más barata en relación a tecnologías anteriores. Por eso es que es sumamente importante que cada conexión de acceso de radio que está siendo utilizado en una red de 5G tenga desde esa antena hasta la red dorsal que comunica a todo el país, esa conexión sea suficientemente robusta para llevar todos esos datos, y aquí estamos hablando de esa fibra óptica. Por eso es que digo, sin fibra óptica va a ser muy difícil habilitar lo que viene siendo 5G. Y con el Internet de las cosas, cuando yo estoy hablando de este tema, estoy hablando de esa nueva generación de Internet de las cosas que se va a poder utilizar para digitalizar los procesos productivos, porque ya no es un mensaje de un lado a otro simplemente, sino es poder monitorear con esos dispositivos inteligentes, estar empezando a recibir información que pueda ser almacenada en la nube, y con servicios de analítica podamos obtener información que nos permita mejorar, atender problemas antes de que ocurra, y de esta forma ahorrar costos y ser muchísimo más eficiente. Ese es un aprendizaje continuo, no lo digo yo. Aquí en este reporte de la UIT pueden obtener más información acerca de todo lo que viene siendo el Internet de las cosas en esta nueva fase, con analítica, con almacenamiento
almacenamiento en la nube. Y cuando estamos hablando de Internet de las cosas, de por qué esto es lo que está justificando este crecimiento de lo que viene siendo la nueva generación IMT que vemos en 5G, bueno, si vamos lo que nos dice otra consultora, en este caso Frost & Sullivan, donde nos decía, bueno, mira, empezamos a conectar dispositivos para ser utilizados remotamente sin injerencia humana. Digamos, en el 2019 teníamos una relación de cada 4 dispositivos de este tipo eh, sin injerencia humana en relación a líneas conectando personas, un de 4-1. O sea, una Argentina era un equivalente a un mercado como Brasil. A 2025 la relación aumenta de 10-1. Ya no son 3,5 millones, 4 millones de dispositivos conectándose en Canadá. El potencial pasa a ser acerca de 40 millones, 50 millones de dispositivos y a 2030 ya de 15-1. Estos son números antiguos. Ahora empezamos a revisar con Gartner, empezamos a revisar con IDC, con los nuevos actualizaciones de Frost & Sullivan, de Forrester Research, etcétera, y vemos que ya no es 15-1, estamos hablando de 31, 51. O sea, estamos hablando de que un mercado como El Salvador tendría la capacidad de estar conectando en número de líneas 2-3 veces a Brasil. Hacia allá es que vamos. Esto no va a pasar mañana, esto no va a pasar en 5 años, pero hacia allá es que estamos apuntando y por eso es que se necesitan redes robustas inalámbricas, pero acuérdense, esas redes robustas inalámbricas necesitan ese apoyo de las redes fijas alámbricas que van a viabilizar todo el sistema y las políticas públicas en el despliegue de infraestructura, en la importación de estos equipos que permitan todo este despliegue y esta innovación a corto plazo. Si lo vemos en Frost & Sullivan, el caso de Colombia, cómo están creciendo en distintos segmentos verticales, lo que viene siendo la utilización de servicios digitales, es muy importante ver que crecimiento en 2 dígitos. Este crecimiento sigue, este es el crecimiento acumulado durante este periodo, pero vean como ya esto les manda un mensaje a los distintos países, digamos, bueno, vemos que el sector colombiano en agricultura se está digitalizando, pero ellos son mis competidores, o sea, si ellos se están digitalizando, son muchísimo más eficientes en la agricultura, en energía, en transporte, entonces ya no dependo cuando estoy hablando de mi mercado de telecomunicaciones, cuando ya estoy hablando de mi sector de exportación, ya no dependo de factores endógenos, ya empiezo a depender de lo que está pasando afuera, tanto por mis clientes, tanto por mis competidores, en términos de cómo está cambiando toda la industria a nivel regional y a nivel global. Los factores endógenos tienen que ser considerados por aquellos tomadores de decisiones de política pública porque van a estar impactando a sus economías locales y van a estar creando condiciones para acelerar el despliegue de nuevas tecnologías de forma más acelerada si lo comparamos con lo que se vivía anteriormente. Más adelante voy a explicar esto de forma más clara con un ejemplo de Costa Rica. Pero si nos quedamos en Colombia y empezamos a ver cómo esto puede impactar el modelo de negocios de los mismos operadores móviles, cómo empezar a conectar cosas puede hacer viable y rentable expandir las redes de telecomunicaciones en zonas donde no tenemos ese poder adquisitivo, donde no tenemos esa densidad poblacional que justifique la compra de servicios, la recarga de servicios y que me dé un retorno de inversión en un periodo aceptable. Podemos ver que si solamente empezamos a considerar el sector agropecuario, olvidémonos de las flotas de transporte, de los medidores de energía inteligente, de toda la parte de logística, y empezamos a enfocar en algunos de esos departamentos, los departamentos, la división política, serían provincias, cantones, estados en otros países, y vemos algunos de los departamentos con menor poder adquisitivo o menor población en Colombia y vemos que solamente
en el sector agropecuario, si cada cabeza de ganado estuviese con un chip de esos que monitorean su salud, algo que ya existe en muchos lados de América Latina y a nivel global, vemos que el crecimiento en el número de líneas conectadas sería de 3 a 4 veces en muchos de estos lados. En otras palabras, zonas donde en estos momentos no tenemos esas redes de infraestructura porque no justifica la población, al tener esta nueva realidad, este cambio de paradigma, empezamos a ver que sí hay la necesidad de revisitar los modelos de negocio tradicionales para empezar a considerar cómo la digitalización de los distintos segmentos verticales de la economía y también aquello de los electrodomésticos que van a estar utilizando las personas, pero esto se va a demorar un poco más, me puede empezar a hacer rentables tener cobertura y ofrecer servicios de telecomunicaciones en estas zonas que en la actualidad capaz que no tienen este tipo de servicios, y esto sin entrar en temas de remesas, sin entrar en muchísimos otros temas que pueden hacer de este modelo, de esta ecuación, algo muy positiva si se piensa y se mide en el incremento en cobertura poblacional, no geográfica, de las redes. También lo que estamos viendo con 5G es el reconocimiento en otras geografías de algo que ya existía en América Latina. En América Latina ya teníamos en algunos mercados como Brasil, como la Argentina, ese triple play inalámbrico que y venía viabilizando desde la época de tercera y cuarta generación, donde se está utilizando estas tecnologías para llevar servicio de banda ancha fijo a zonas donde o no teníamos el servicio o la oferta actual era bastante baja. Entonces, con 5G, en lugares como Suiza, Noruega y los mismos Estados Unidos, vemos que se está utilizando los servicios fijos inalámbricos por medio de 5G para ser como un sustituto de la fibra óptica de forma inmediata. Son modelos que si vemos la región, siempre habíamos tenido esa promesa de poder llevar servicios equiparables a fibra óptica por medio de red inalámbrica. Finalmente comienza a darse, se comienza a hacer realidad. Ya hablamos en Uruguay, pero ya vimos en Surinam, ya vimos en Trinidad y Tobago y en otros mercados donde estos despliegues inalámbricos fijos por 5G están alterando todo lo que viene siendo el mapa de conectividad a nivel local y a nivel, sobre todo en las zonas suburbanas y esas zonas rurales, donde sería oneroso tirar fibra o expandir toda la infraestructura inalámbrica hogar por hogar. Y con 5G, si estamos hablando de segmentos verticales o cómo se van a estar beneficiando por servicios ya habíamos hablado de Internet de las Cosas, pero seguridad por medio de blockchain, la robótica, computación en la nube, que va a tener un incremento exponencial gracias al 5G y el Internet de las Cosas, también la analítica, todo lo que viene siendo almacenamiento de contenidos, ya sea en sus distintas vertientes, y obviamente realidad aumentada, realidad, la utilización de vehículos autónomos, realidad expandida, etcétera. Todo esto, debido a las velocidades, debido a la latencia, se empieza a volver viable. Y esto crea oportunidades para los negocios locales, pero también empieza a crear oportunidades para que las universidades y otros centros académicos empiecen a ver cómo por medio de esta tecnología se vuelven más competitivos o empiezan a empezar a hacer exploración por medio de investigaciones para ver cómo responder a necesidades locales desde un conocimiento local. Y obviamente todos los segmentos de los verticales que se pueden estar beneficiando de la tecnología. Ahora, ¿por qué yo estaba hablando de impacto exógeno
al crecimiento de la tecnología. Si todo el mundo que está familiarizado con el mercado de Costa Rica sabe que ha habido un debate bastante intenso en los últimos meses en este país, donde el sector empresarial está pidiendo lanzamiento de 5G y a través de la Cámara de TIC de este país empiezan a mencionar los contratos que empiezan ellos a perder en el sector de equipamiento, de construcción de equipos médicos, que Costa Rica es una potencia mundial, porque sus clientes en Asia, sus clientes en Europa, en América del Norte, le empieza a exigir parámetros técnicos que incluyen la utilización de servicios de 5G y al carecer de una red de 5G en este país centroamericano, estas empresas o han tenido que rechazar, presentar propuestas por esos contratos o simplemente abrir subsidiarias en otros países, donde según la prensa local, según comunicados de integrante de CAMTIC, uno de los países que se ha beneficiado de esta carencia de 5G en Costa Rica viene siendo Perú, donde se han abierto varias subsidiarias para poder hacer las pruebas y cumplir con los requisitos que tienen los clientes de este sector empresarial. Ahora, como pueden ver, 5G a corto plazo puede que no esté preparado para esa masificación, para ese uso masivo de las empresas, pero esto no implica que tengamos laboratorios, que tengamos incubadoras, que tengamos zonas específicas para que se pueda estar utilizando o que se empiece a habilitar un poco para que el sector empresarial pueda beneficiarse de esta tecnología. Estamos hablando, después de todo, de crecimiento económico. Y obviamente necesitamos espectro. Ah, ah, estos aquí vienen siendo recomendaciones un poco caducadas, que eran hasta 2020, que había hecho la UIT hace aproximadamente 7, 8, 9 años, de cuánto era el espectro que se necesitaba de primera, cuarta generación a ser asignado para poder ofrecer servicios de banda ancha de forma estable. Es un buen parámetro para ver, teniendo en cuenta de que ningún país del mundo por debajo de las 3 GHz te cumplió con, con esta sugerencia, pero sigamos, cuando estamos viendo América Latina y esa sugerencia 2020 y vemos lo que es la situación de 2021, vemos que de los 1960 que se sugería no estamos ni en la mitad, por debajo de los 3 GHz estoy contabilizando en esta tabla. Y esto no significa que todo el espectro que está asignado se está utilizando o que todo el espectro que está asignado se ha hecho de forma simétrica. Lo que sí podemos ver es que, desgraciadamente, América Central es una de las zonas o regiones dentro de las Américas con menos espectro asignado. O sea que es una tarea muy importante por cumplir, pero tampoco nos quedemos ahí. Cuando estamos hablando de 5G necesitamos bandas bajas, bandas medias, bandas altas. Si estamos hablando solamente de bandas milimétricas y zonas densamente pobladas en las ciudades, digamos, lo que se está hablando de cuáles serían las asignaciones que tendríamos que hacer para que el 5G pudiese trabajar bien, estamos hablando de 11,4 a 18,7 GHz de espectro asignado para bandas milimétricas. En estos momentos, fuera de una licencia temporal en Uruguay en 28 GHz y la asignación de espectro en Chile en 26 GHz, sin contar Islas Vírgenes de Estados Unidos, sin contar Puerto Rico, el resto de la región no asignado es bandas milimétricas. O sea que necesitamos ir allá y son estas bandas milimétricas las que te dan una cobertura bastante acotada, porque obviamente todo el mundo sabe que las bandas milimétricas son estas bandas altas con muy pocos metros de cobertura, pero al estar tan próximo a la antena, a el dispositivo que se conecta, pues vamos a tener esa muy baja latencia, aparte de que es necesario tener estas bandas para descargar tráfico. Si estamos viendo cómo estamos a nivel regional en procesos anunciados de asignación de espectro, esta es la lista. Desgraciadamente,
cada 2 o 3 meses yo empiezo a actualizar el estado fecha tentativa porque se pospone. A corto plazo estaríamos hablando de República Dominicana y Brasil como los más viables y los que deberían estar culminados este año. Ya el resto de la región vamos a ir viendo cómo prospera, pero por lo menos la diferencia que tenemos de ahora, hace más de 10 años, es que ya tenemos todos los países conscientes de la necesidad de asignar más espectro para impulsar el crecimiento. Y aquí esto es, bueno, lo que había dicho en términos de cuáles son las características de las bandas bajas, medias y altas. Mientras más baja la banda, más elongación, más propagación tiene, pero más corto va a ser el bloque de espectro. Las bandas milimétricas podemos dar bloques de espectro muchísimo más amplios, pero tenemos pocos metros de cobertura. Y esto es sumamente importante al momento de estar hablando de inversión. Digamos, unas 700 MHz en un valle, en un plano, me da 10 a 12 kilómetros de radio. Para tener esa misma cobertura en, en, en 2,1 GHz, o sea, la AWS necesitaría 3-4 veces la cantidad de antenas, o sea, 3-4 veces me cuesta lo que me costaría la red. Ahora hablemos de redes milimétricas en 26 GHz, que es una de las bandas que más se van a estar utilizando en América Latina. Y aquí vemos que los dos elementos de 5G es esa densificación de la red, porque, aparte del espectro. Y cuando estamos hablando de 5G, estamos hablando de redes que son 10 veces más densas que las de tercera generación. Esa tercera generación que ahora, aún en muchos países tiene mayor cobertura que la de cuarta generación. Entonces, aquí es donde vamos a ver toda esta utilización de macroceldas, pero también de celdas pequeñas para hacer la descarga, poder poner en un estadio un montón, muchísimas decenas de pequeñas celdas para descargar tráfico y que no se deteriore la señal de los que están utilizando. Y como estamos viendo, mira, según un informe de Telecom Advisory Services y también lo que estamos viendo de el Small Cell Forum, por cada kilómetro cuadrado, que ahora podríamos tener, como dije, en 700, tendríamos una elongación de onda de más de 10 kilómetros cuadrados. Eh, con celdas pequeñas necesitaríamos más de 200 por kilómetro cuadrado. Esa es la densificación que estamos hablando con 5G y cada uno de estos puntos tiene que estar conectado por fibra óptica para poder tener la descarga. Esto no implica que cada una de estas 225 va a ser una antenita colocada en distintos puntos. Vamos a tener torres con muchísimos small cells o en zonas interiores de edificios vamos a tener muchas small cells a distancias muy cortas. Recuerden, la cobertura de estos small cells o de estas celdas pequeñas son de metros, no de kilómetros. ¿Y cuáles son los costos estimados cuando estamos hablando de 5G? Y esto es un informe que se le entrega a la FCC de Estados Unidos para que empiece a contemplar por estación de acceso de radio cuánto cuesta cada antena cada estación base. Y vemos que los costos son bastante onerosos. Aquí estamos hablando mayormente de costos que pueden incrementar o pueden bajar dependiendo de la regulación local, dependiendo de la geografía. Y recuerden que el costo de infraestructura es solamente un 30, un 40, a veces hasta un 50% de lo que el costo total del despliegue, porque toda la otra parte que no son las cajas, que no son esos dispositivos que se están colocando, tienen que ver los permisos, los empleados, electricidad, todo lo demás tiene que acomodarse. Pero esto es, ahora vean, estamos hablando de unas redes que van a ser completamente más densas, todo por las características que tiene 5G en la utilización de bandas medias y bandas altas, bandas que van a requerir más infraestructura para cubrir la misma zona geográfica, aunque las bandas milimétricas van a ser utilizadas de forma acotada y puntualmente, no para dar gran cobertura. Pero estamos hablando de inversiones cuantiosas, por eso es que cuando se está contemplando 5G, la viabilidad de 5G a corto plazo, hay que hacerlo por fase. Vamos a ver
donde yo tengo que colocar este 5G para digitalizar procesos, digitalizar segmentos verticales de la economía y poder comenzar a entregar a los actores que me mueven toda la economía, la posibilidad de mantenerse competitivos a nivel global, mientras estoy esperando que me lleguen esas economías de escala que me hagan factible una adopción a nivel masivo de esta tecnología, pero eso no lo vamos a ver en 5, 6, 7 años. Mientras tanto, lo que es más importante es, vamos a seguir expandiendo esas redes de cuarta generación que tenemos, vamos a ver la forma de viabilizar la migración de la segunda a tercera generación para poder apagar esas redes, para minimizar costos, pero si la apagamos es porque tenemos cuarta generación o tercera generación en esa zona, mejorándole los servicios a usuario final. Y obviamente cuando estamos hablando de 5G y estamos conscientes de esos costos, estamos conscientes de lo que viene siendo las economías de escala que son necesarias, tenemos que pensar en controlar las expectativas en temas de cómo vamos a utilizarlas para impulsar el desarrollo económico si no hemos asignado espectro radioeléctrico, pero el espectro radioeléctrico que se puede utilizar de forma inmediata y que se dé bajo condiciones que sean coherentes, digamos, no queremos tener en la región que se repitan sucesos que vimos a principios de los años, a principios de este siglo, donde tuvimos en algunos países procesos de subasta de espectro totalmente desiertos, o tuvimos países donde se entregaban las licencias y nos encontrábamos que había interferencia y se regresaba ese espectro al Estado. También hay que ver cuáles son las formas de impulsar la adopción de esta transformación digital, sobre todo en aquellas industrias que están mirando hacia la exportación. También ver cuáles son esas plataformas o cómo vamos a estar a nivel gobierno viabilizando esta famosa transformación digital que a nivel local lo podemos hablar con territorios inteligentes, sociedades inteligentes. El mensaje aquí es 5G necesario, sí es necesario, pero es muy, muy, muy costoso. Por eso hay que tener un poco de cuidado al momento de establecer cómo quiero que se despliegue la tecnología y cuál es la forma de hacerla de la manera más coherente de que vaya expandiéndose paulatinamente, pero que vaya beneficiando de forma inmediata a aquellos que la pueden estar utilizando en estos momentos. Y con esto termino el día de hoy. josefelipeotero.com es mi blog personal, aquí es mi Twitter, y 5gamerica.org, donde pueden bajar todos los estudios técnicos de 5G América, y brechacero.com es nuestro repositorio donde van a encontrar cientos de casos de cómo la tecnología se utiliza en estos momentos en América Latina para impulsar desarrollo económico, desarrollo social y achicar la brecha digital. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Dejamos abierto el espacio de preguntas, por si alguno está interesado, por favor. Bueno, en el chat tenemos a Roberto Centeno. Él hace un momento hizo una pregunta. Dice, ¿qué vendedor tiene más despliegue en América Latina con el 5G? Veo que Centeno tiene y Diony Tavares también tiene una. A Centeno le digo lo que dije al inicio, yo no hablo de empresas, entonces yo no voy a mencionar cuál empresa tiene más despliegue o contratos firmados porque no estoy autorizado en hablar de ningún, ni de fabricantes ni de operadores. Eso sale del alcance de 5G. Ahora, Diony Tavares pregunta, con 4G las expectativas fueron muy altas y vemos que lo mismo que se ofrecía se está ofreciendo con la quinta generación. Por eso, como he dicho en mi presentación, hay que tener bastante cuidado porque la quinta generación no es para estar ofreciendo servicios a las personas. La quinta generación es para viabilizar una transformación digital, conectar una cantidad muchísimo más grande de dispositivos por kilómetro cuadrado que lo que se hacía con la cuarta generación. Ahora,
También tengamos en consideración que las tecnologías no son estáticas. Si vemos lo que viene siendo el 3GPP, que el que empieza a publicar las cualidades técnicas de cada tecnología, vemos que lo que se publica con el Release 8, lo que se lanza con el Release 8 en Noruega y en Suecia, ahí en el 2009 con LTE, no es lo mismo que se está ofreciendo en Perú en estos momentos con el Release 14, donde con el primer lanzamiento de 4G teníamos velocidades pico de 8 a 12 megabits y ahora tenemos con agregación de portadoras más de velocidades pico de 300 megabits por segundo. La tecnología no es estática. Si estamos viendo, la promesa de 4G es de llegar a 1 giga. Eso es lo que estamos viendo ahora que te puede estar comenzando a llegar con el Release 14. Con 5G estamos apenas en el Release 15. Y, o sea que tenemos un sinnúmero de actualizaciones, de versiones, así que vamos a tener en los próximos años, que es lo que nos van a estar dando o acercando a todas esas promesas que vimos en las condiciones técnicas del IMT 2020 que ofrecí en mi presentación. Regulo, Eraso, ¿cómo afecta iniciar el despliegue de 5G cuando los operadores no han mejorado los release de sus redes sin borde y cobertura? Bueno, me estás hablando de Volte, me estás hablando de un servicio a usuario final. No has, a corto plazo, una masificación de 5G realmente no hace mucho sentido en América Latina para hacer grandes coberturas. Ahora lo que estamos viendo para esta tecnología desde nuestra perspectiva es viabilizar su uso para posibilitar la transformación digital. Sin embargo, lo que mencionas acerca de la discusión de Volte es sumamente importante porque al final de cuentas con la cuarta generación entramos en un ecosistema totalmente IP y Volte es una de esas soluciones que le va a permitir a los operadores tener una propia oferta de telefonía, ya que cuando se les dan su licencia para ofrecer servicios, ellos tienen que entre sus servicios incluir la telefonía y y el Volte es lo que aparece como estandarizado para poder ofrecer servicios de roaming, etcétera. Y concuerdo, como mencioné muy bien, hay en estos momentos la necesidad de continuar expandiendo la cobertura de las redes de 4G, porque muchas veces estas redes de 4G van a ser la base en la reutilización de equipos para utilizar 5G cuando esos dispositivos para cliente final lleguen a precios asequibles que lo estaríamos viendo en 4, 5, 6, 7 años. En estos momentos lo que estamos viendo es que están llegando ya teléfonos inteligentes de 50, 75 dólares a los operadores que posibilitan una masificación de los servicios de 4G si es que podemos continuar expandiendo estas redes o mejorando a la calidad de estas redes y muchas veces para poder hacer esta mejora necesitamos una mayor asignación de espectro para que cuando se utilice la agregación de portador sí podamos ver ese avance cualitativo en la oferta. José Levi me dice no, acerca de los terminales que mostró en las diapositivas, no, lo que estuve viendo de los terminales, eso es solamente para teléfonos celulares, de dispositivos IoT. Bueno, primero IoT lo tenemos hace décadas. Lo que estamos viendo es IoT de próxima generación, donde ya tenemos la analítica y tenemos y la necesidad de servicios en la nube. Acá lo que vamos a ver y lo que se vislumbra es la inclusión de nuevos jugadores, actores no tradicionales que empiezan a entrar en el segmento de fabricar dispositivos para apuntar a nichos específicos del mercado, digamos, empresas de construcción que ven una necesidad y empiezan a ofrecer dispositivos IoT para la industria de la construcción, de la energía, de salud, logística, etcétera. Eso es lo que vamos a estar viendo, aparte de los operadores ya tradicionales que están tratando de entrar en expandir en este mercado. Ya con eso cubro todas las preguntas que habían en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si la presentación se va a compartir y yo se la voy a estar haciendo llegar hacia abajo para que se la pueda compartir a todos ustedes. También
aprovecho para anunciar que 5G América, en conjunto con GSMA Norteamérica y Canto, que es la Asociación de Operadores Nacionales del Caribe, vamos a estar haciendo un summit durante el Mobile World Congress el día 30 de junio, 1 de julio, donde vamos a tener distintos operadores de la región del Caribe y reguladores del Caribe también, hablando del desarrollo de la tecnología y transformación digital en estos mercados. Quienes se registren a este evento van a tener como cortesía un pase para participar en la zona virtual del Mobile World Congress, que se va a estar celebrando del 28 de junio al 1 de julio. Con mucho gusto también le voy a hacer llegar hacia abajo todos estos datos para que todos aquellos que quieran inscribirse al evento del Caribe y participar también del Mobile World Congress lo pueden hacer y lo puedan compartir a todos sus colegas. Aquí Alessandra Custodio acaba de compartir la información que le acababa de mencionar acerca del Summit del Caribe. Entren ahí, se registran y aparte los reguladores que se registren también van a tener la posibilidad de ir a una capacitación que va a estar dictando la GSMA Norteamérica, y uno de los temas de esta capacitación precisamente es el VoLTE. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, le damos las gracias por parte de equipo CEABA a todos los participantes, ¿verdad? Y especial acá a nuestro expositor José Otero.